Seguimos con Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 7. Esta es la división más grande de Primera de Pedro. ¿Cómo vivir durante el sufrimiento? Entregar la vida a Dios. Ya vamos a terminar esta gran división. En el versículo 12 ya prácticamente terminamos esta división para seguir a la tercera división de este libro de Primera de Pedro. En este estudio vamos a ver, el título se llama Comprender a la esposa. Comprender a la esposa. Ya que la semana pasada hemos visto acerca de la esposa, pero solamente un versículo, Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Amén? Para que las oraciones no tengan estorbo. Este es el único versículo que Pedro nos presenta en cuanto a los esposos. A manera de introducción, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es el deber del esposo cristiano? Las escrituras son bien específicas en cuanto a los esposos. El esposo debe vivir con su esposa, con ninguna otra mujer, y debe comprenderla y honrarla con la mayor de las estimas, con la mayor de las estimas, porque es su esposa, es su mujer. Vamos a ver solamente 3 puntos. Primeramente, vamos a ver morar con la esposa, morar con la esposa. Segundo lugar, vivir con la esposa sabiamente, vivir con la esposa sabiamente. Y tercer lugar, honrar a la esposa, honrar a la esposa. Estos 3 puntos nada más vamos a ver en este estudio en cuanto al esposo. Primeramente, morar con la esposa, morar con la esposa. O vivir una vida conyugal, dicen otros comentaristas. Dice Primera de Pedro 3:7, vamos a volver a leer. Vosotros maridos vivid con ellas sabiamente, ¿no? Vosotros maridos vivir con ellas. Vivir con ellas. Los esposos deben morar junto a sus esposas, junto a sus esposas. La palabra griega sunoikein significa vivir con, permanecer con, vivir juntos. Eso significa esta palabra griega. Un comentarista, Alan Stibbs, señala que es una palabra que con frecuencia se usa en griego para referirse a las relaciones sexuales. Es similar a la palabra hebrea conocer, que significa que un hombre y una mujer se conocen sexualmente. Este es lo que significa esta palabra morar, ¿no? Es igual a la palabra hebrea conocer, ¿no? Conocerse sexualmente. La cuestión es esta: el esposo debe vivir con su esposa y con nadie más, no debe conocer
a nadie más, no debe mantener relaciones sexuales con ninguna otra mujer. Con ninguna otra mujer. El esposo tiene una sola esposa y debe vivir con ella en pureza, justicia y santidad. Y no en adulterio. Y no en adulterio. Ustedes saben qué es el adulterio, ¿no? Noten también otro hecho. Morar con su esposa significa que no debe irse todo el tiempo o todo el día, ¿no? Permanece en su hogar y vive con ella. Es un compañero íntimo y que brinda respaldo. No entra y sale del hogar todo el tiempo y no para en la casa. Siempre está saliendo detrás de sus propios intereses y pasatiempos y no está en la casa. Un buen esposo mora en su hogar, está cerca de su esposa y la apoya en todos los asuntos de la vida. De hecho, el término morar con significa morar juntos. El esposo y la esposa son un equipo, son como un solo cuerpo, un cuerpo que mora, vive y se mueve juntos. Esto no significa dejar la individualidad. Esto no significa que cada uno debe dejar su individualidad. Pero la individualidad nunca ha sido ni nunca será el problema dentro de un matrimonio de personas normales. El problema con las personas normales siempre será negar su yo y darse en sacrificio a su cónyuge, a su esposo o a su esposa. Los esposos siempre tienen que recordar esto. Deben morar con su esposa, vivir, moverse y tener su ser con sus propias esposas. Los esposos tienen que morar, vivir con sus propias esposas, estar ahí, después de Dios, su esposa, ¿no? Juntos ahí. Marcos 10, del 7 al 9 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es la palabra del Señor que dice, ¿no? Ustedes son uno con su esposa. Génesis capítulo 2, versículo del 23 al 24 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Eclesiastés 9, versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida.
y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Yo como esposo tengo que vivir así, ¿no? Tengo que vivir con mi esposa, ¿no? Con mi esposa, trabajar, trabajar, ¿no? y, y vivir y morar con mi esposa. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es vivir con la esposa sabiamente. Vivir con la esposa sabiamente. Es muy importante que nosotros pidamos sabiduría a Dios para vivir con la esposa. Primera de Pedro 3:7, vamos a volver a leer. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. ¿Tú no eres sabio para vivir con tu esposa? Pues pídelo al Dios. Él te va a dar sabiduría. Esto abre los ojos. Es un hecho que con frecuencia se ignora y descuida. Pero las escrituras, la palabra del Señor, son claras. Un esposo no debe ser ignorante al vivir con su esposa. Debe conocer y entender la relación que ellos tienen como matrimonio, la relación matrimonial. ¿Qué es el matrimonio? ¿Y qué debe ser a su esposa? ¿Qué debe ser a su esposa? Su naturaleza y composición emocional. Eso es lo que tenemos que saber. Lo que necesita y quiere emocional y espiritualmente. Eso tenemos que conocer de nuestras esposas, sus puntos fuertes y débiles. La palabra de Dios, lo que Dios dice acerca del esposo y sus deberes, eso también tenemos que saber. Los deberes, mis deberes para con mi esposa y los deberes también de la esposa. Debemos nosotros entender y tener conocimiento, sabiduría. Un esposo debe ser una persona informada y comprensiva. Debe vivir con su esposa no como un insensato, un descuidado e ignorante que no sabe nada del matrimonio, que no sabe nada de la esposa, no como un ciego o una bestia de mente estrecha, no como un observador nada más distante y considerado. No, el esposo debe entender y comprender. El esposo no debe ser un insensato, un descuidado. Este es fuerte, una bestia, ni un espectador. Debe ser un hombre de conocimiento, un esposo que conoce y comprende a su esposa. Debe conocer a su esposa y el matrimonio, y que entiende a Dios y su propio deber como esposo. Eso es lo que tenemos los esposos, de tener ese conocimiento, esa sabiduría acerca del matrimonio, acerca de tu propia esposa, de mi esposa. Aquí hay un pensamiento. Matthews Henry dice, lo expresa de una forma sencilla y específica. Los esposos deben vivir con la esposa sabiamente, no de acuerdo con la lujuria. No de acuerdo con la lujuria. No como brutos. Mire lo que dice Matthews Henry. No como brutos, no de acuerdo a la pasión, como diablos. Miren lo que dice Matthews Henry. Sino de acuerdo al conocimiento, como hombres sabios y sobrios que conocen la palabra de Dios y su propio deber. Los esposos creyentes cristianos conocen la palabra del Señor, conocen a su esposa, conocen como esposo sus deberes. No es un ignorante. Y finalmente, el punto 3 es honrar a la esposa. Honrar
a la esposa. Vamos a volver a leer este versículo. Los esposos creo lo van a aprender de memoria. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que vivir sabiamente con ellas, si no, nuestras oraciones no van a llegar a Dios. La palabra honrar, del griego timen, significa valorar, estimar, valorizar, considerar precioso, considerar algo precioso. Un esposo debe considerar a su esposa como una piedra preciosa, preciosísima, como un premio de sumo valor. Debe estimarla mucho, mucho, mucho. Colocarla en un pedestal ante sus propios ojos. Esposo, tienes que colocar a tu esposa en un pedestal ante tus propios ojos. Es preciosa, como una piedra preciosa. Aquí hay tres puntos en cuanto a honrar a la esposa. Primeramente, el esposo debe honrar a su esposa como el vaso más frágil, más frágil. Por naturaleza la esposa es más delicada y frágil. Esto significa que el esposo debe, ¿qué debe? Debe protegerla, ser el proveedor principal, tomar la iniciativa, supervisar a la familia y su bienestar, ser la fuerza impulsora, marcar el camino, ser el iniciador. Los esposos deben honrar a sus esposas amándolas y ocupándose de ellas tiernamente, deben cuidarlas y hacerse cargo de ellas con calidez y ternura, tratándolas con el más precioso de los espíritus y estimándolas de manera muy elevada, muy elevada. Amén, esposos. Esto es lo que dice la palabra en cuanto debemos honrar a la esposa de esa manera. Y miren lo que dice Efesios 5:25, reforzando este punto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Esposo, tú tienes que entregarte por tu esposa, ¿no? Tienes que entregarte a cualquier peligro. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate, siempre alégrate con tu esposa, con la mujer de tu juventud. Hay que honrar a las esposas de esa manera. Otro punto en cuanto a honrar a la esposa, que es el esposo debe honrar a su esposa como coheredera de la gracia de la vida. Noten este punto. A los ojos de Dios, los hombres y las mujeres son coherederos o herederos iguales. Tanto yo como mi esposa somos herederos iguales. El esposo no está por encima de la esposa, ni la esposa por encima del esposo. ¿Dios tiene favoritos? ¿Sí o no? Dios no
no tiene favoritos. Los dones y derechos espirituales se otorgan por igual a esposas y a esposos. Las mujeres reciben los dones espirituales de Dios al igual que los hombres, al igual que los esposos. La cuestión está bien explicada aquí. Los esposos deben honrar a sus esposas como iguales en la vida, La vida es una gracia, un don inmerecido de Dios. Por lo tanto, en la vida, el esposo debe tratar a la esposa como a un igual. No debe ser un tirano, no debe dominarla, ni esclavizarla para servirlo y satisfacer sus necesidades y deseos. No, debe ser comprensivo. Esposo debe ser comprensivo, amoroso, amable y considerado. Debe honrarla como su coheredera en la vida, en esta vida de la maravillosa gracia y el don de la vida que Dios nos ha dado a todos. De esa manera debe amar a su esposa, el esposo. Reforzando este punto, Romanos 8, 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios, tanto el esposo como la esposa, y coherederos con Cristo, si es que padecemos y juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Tanto tu esposa como tú, los dos van a ser glorificados. Los dos son herederos iguales. Miren lo que dice Gálatas 3:27 al 29. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Y herederos según la promesa. Tanto tu esposa como mi esposa son herederas, igual que nosotros los esposos. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Está hablando de la heredad. Tanto la esposa como el esposo son herederos iguales. Igualito van a heredar. Yo voy a heredar igual que mi esposa. Y tú vas a heredar igual que tu esposa. Punto 3. El no honrar a la esposa estorba las oraciones del esposo, ¿no? Dios no responderá a las oraciones de ningún esposo que deshonra a su esposa, ¿no? Dios no va a escuchar
la oración de un esposo que deshonra a su esposa. No importa quién sea o cuánto profese a Cristo, no importa que sea un pastor, un profeta, lo que Dios oye es el suspiro de la esposa, no las oraciones de un esposo cruel y dominante. El esposo puede clamar a Dios todo lo que quiera, ¿no? Puede clamar a Dios, ayunar, pero Dios le ha dado la espalda y se ha vuelto hacia el suspiro de la esposa, al ruego de la esposa, al clamor de la esposa. Dios oirá el corazón contrito y quebrantado, no las oraciones del espíritu arrogante, y dominador. Tanto el esposo como la esposa deben amarse uno al otro y vivir como Dios dice. Vivir como Dios dice que hay que vivir. Si Dios dice que hay que vivir así, así debemos vivir. Ambos deben cumplir con su deber hacia el otro. Mi deber hacia mi esposa y el deber hacia mí. Si es que quieren que Dios responda sus oraciones, ambos, el esposo y la esposa, deben respetarse. Amén. Deben estar bien los dos juntos para que sus oraciones sean contestadas. El Salmo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿no? Por eso tenemos que nosotros perdonarnos. Si es que algo los esposos, hay algo entre ellos, deben perdonarse el uno al otro y así contestar sus oraciones. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El esposo debe estar bien con su esposa. Lo mismo la esposa debe estar bien con su esposo para que sus oraciones sean contestadas. De lo contrario, el Señor no va a contestar la oración. El esposo, por más que ayune, por más que sea un profeta, un evangelista, un gran pastor, y está mal con su esposa, no honra a su esposa, Dios no va a contestar su oración. Amén. Este es el estudio en cuanto a los esposos. Y Pedro es bien claro. Y no sé, el Señor en este tiempo de prueba, en este tiempo de tormenta, nos está hablando cómo vivir, ¿no? Cómo vivir ya habló a las esposas y hoy ha hablado a los esposos. Así es que debemos nosotros, esposos, debemos amar, honrar a nuestras esposas. Así como Cristo, esto siempre deben estar en su mente los creyentes, así como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, ¿no? ¿Cómo se entregó Jesucristo? Entregó su vida por la iglesia. Así también tu esposo debes entregar tu vida por tu esposo, por tu esposa. Esposo, debes entregar tu vida por tu esposa. Si alguien dispara contra tu esposa y tú tienes oportunidad de poder salvarla interponiéndote entre la bala y tu esposa, pues de esa manera tú entregas tu vida por tu esposa. Este es un ejemplo nada más, un ejemplo, una ilustración, pero debemos como esposos honrar a nuestras esposas con una manera sabia. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
No sé, en estos tiempos tú nos estás hablando, así como Pedro, el apóstol Pedro escribió a una iglesia que estaba sufriendo. Señor, hoy en día tú estás hablándonos, hablando a tu iglesia que está también de una manera pasando esta prueba, pasando y aún tal vez algunos sufriendo, pero nos estás enseñando cómo debemos vivir con nuestras esposas, y también hemos visto cómo debe la esposa vivir con su esposo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Sigue fortaleciéndonos y aumentando cada vez más nuestra fe. Gracias porque tú no nos dejas sin el pan. No nos dejas sin el pan físico ni sin el pan espiritual. Gracias, Señor, porque no hay ninguna oposición para que tu palabra siga fluyendo, para que tu palabra siga corriendo. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a tus hijos, a tus siervos que están predicando tu palabra, que están ministrando las alabanzas. Gracias. No hay impedimento, no hay oposición, no hay imposibles para poder predicar tu palabra y para poder ministrar la alabanza también. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas y a los esposos que hoy día tú les has hablado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.